Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opiniones Encontradas de José Buendía. En su ausencia por unas merecidas vacaciones, los saluda Fabiola Guarneros y qué bueno que están con nosotros porque hoy vamos a platicar de un tema que nos compete como ciudadanos, como sociedad civil y sobre todo para seguir de cerca los pasos de nuestros gobernantes. Como bien sabemos, apenas el lunes se promulgó ya el Sistema Nacional Anticorrupción, un paquete de 7 reformas que serán la nueva oportunidad de nuestros gobernantes y representantes populares de ser transparentes. Pero ¿qué les parece si vemos esta información que les preparamos para entender el Sistema Nacional Anticorrupción? La corrupción es uno de los delitos que más afecta el crecimiento de nuestro país y pocos gobiernos han atendido este flagelo con seriedad y compromiso. Ante este panorama, el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional con la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y para su implementación se aprobaron 7 paquetes de legislación secundaria. Hace 2 semanas, el Ejecutivo Federal presentó una acción de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Veracruz y Quintana Roo por reformas que se oponían al Sistema Nacional Anticorrupción. Un mes atrás y de forma histórica, empresarios agrupados en la Coparmex se manifestaron en el Ángel de la Independencia en contra de la corrupción y la impunidad que dijeron los caracteriza. Al referirse a la aprobación de la llamada Ley 3 de 3 en el Senado, confirmaron que la ratificación del Sistema Nacional Anticorrupción es un triunfo de la sociedad mexicana. Este lunes 18 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción y advirtió que el combate a este flagelo es el reto de mayor magnitud que requiere de las acciones conjuntas de la sociedad y de las instituciones. El mandatario pidió perdón por el caso de la Casa Blanca y señaló que aunque se actuó conforme a la ley, la información que se difundió causó una gran indignación entre los mexicanos. Posiciones. Número 1. El entonces presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, saludó la aprobación legislativa de las 7 reformas que componen el Sistema Nacional Anticorrupción. Son cambios de fondo que el PRI respalda con plena convicción y estará atento para analizar con los legisladores de su bancada la conveniencia de precisar la redacción del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su inciso C, precisó. Número 2. El coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, dijo que el nuevo fiscal anticorrupción no debe tener dueño y contar con la capacidad y la independencia y el aval total del Senado de la República para garantizar confianza y transparencia. Número 3. Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional Perredista, calificó de incompleta esta legislación al sostener que el PRI y el Partido Verde obstaculizaron la rendición de cuentas de la clase política a través de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Bueno, estamos platicando justamente de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Será una nueva oportunidad para nuestros gobernantes, autoridades y, por qué no, para la sociedad civil de ponernos en el nuevo medidor anticorrupción? ¿O es una intención más en el que el ADN o no del político o del corrupto mexicano vuelve a ganar? Pero para esto, para platicar, para hablar con los expertos de ese tema, está aquí en el estudio el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano. Bienvenido. Fabiola, buenas tardes. Es un placer. Y a un especialista en el tema, Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bienvenido, una autoridad en el tema. Pues no tanto, pero sí hemos estado ahí en el puje, digamos. Pues estamos ya en esta semana que yo la bauticé de algún modo en la Semana del Perdón, ¿no? Venimos arrastrando los casos de corrupción que ya no se pudieron tapar más, que fue el caso de Veracruz, el caso de Quintana Roo, en donde la propia autoridad tuvo que intervenir, la Presidencia de la República, meter controversias para evitar que los gobernadores hicieran reformas locales y tapar sus corruptelas. En la semana nos inauguramos con la promulgación de los primeros paquetes de este gran sistema, 7 reformas, 7 leyes, y con el perdón por el escándalo de la Casa Blanca. ¿De verdad estamos ante una nueva oportunidad? No nueva en cuanto a novedoso, sino es otro chance más, diputado. Yo quiero verlo con ese optimismo, aunque tampoco soy ingenuo.
las 7 leyes aprobadas son el basamento que nos da la posibilidad de poder reiniciar o iniciar un combate a la corrupción. Hay detalles que ahorita comentaremos de los artículos 29 y 32 de la famosa ley 3 de 3. Sin embargo, las leyes en su conjunto representan una oportunidad. Y como bien lo señalaste, algunos políticos tienen resistencias. Están los gobernadores que señalabas de Quintana Roo, de Veracruz, y seguramente algunos otros más no quieren y por eso no aprobaron la ley 3 de 3 como venía, mostrar qué es lo que han acumulado mediante el ejercicio de la función pública. Sin embargo, yo creo que los mexicanos, hombres y mujeres, necesitamos creérnosla. Los políticos necesitamos demostrar que de verdad queremos que esto cambie. ¿A qué me refiero? Si echamos a andar las cosas o los mecanismos que vienen del sistema, ahora qué bueno que cambiaron al secretario de la Función Pública, que ya lo renunciaron a Virgilio, porque era amigo del presidente y no puede ser que él esté vigilándole las cuentas, como lo hizo en el caso Casablanca. Era un despropósito. Ojalá y cuando se nombre al fiscal especial anticorrupción, también sea una persona honorable, respetable, que sea autónoma, que tenga la preparación suficiente y que así cada uno de los funcionarios que son base y son fundamental en este sistema puedan recobrar confianza y nos hagan recobrar esa confianza necesaria. Creo que lo merecemos. Hay pendientes, desde luego, todo el mundo sabe, porque diferentes actores políticos han fijado posición respecto a que los funcionarios públicos sí debemos estar obligados a presentar las 3 declaraciones, la fiscal, la de intereses, desde luego, y también pues la patrimonial. Los empresarios, yo creo que también, estoy convencido que deberían de hacer los empresarios que tienen una relación contractual importante, sustancial, con el erario público, con las autoridades del nivel que se trate, municipal, estatal o federal, porque la corrupción no se da de la mesa hacia un lado, sino siempre frente a un funcionario público está un empresario que se atreve o que hace o que le entra a la corrupción, y tienen que ser los dos entes vigilados. Hay un debate que inició el empresariado diciendo nosotros no, ¿por qué? Pero yo insisto en que busquemos cómo sí, cómo sí los políticos, los funcionarios públicos y también los empresarios damos muestras de que de verdad queremos. Creo que esa es parte de la interrogante que planteas, Fabiola. ¿De verdad estamos ante una posibilidad? Yo digo, depende de que nosotros cumplamos, depende que nos la creamos y que demos muestras de ello. Pero vamos a ver qué piensa don Enrique Cárdenas. Bueno, mira, yo coincido en algunas cosas y en otras difiero. Coincido de plano en que sí es un buen basamento, en que es pues la base del sistema. Tenemos la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que es cómo se articula el sistema, donde hay un consejo, un comité de participación ciudadana, que no es electo por los políticos, sino que los políticos eligen a 9 personajes y esos 9 eligen al Comité de Participación Ciudadana. 2, o sea, le quitaron la parte partidista que ha sido muy criticada, ¿no?, en términos de cuotas de partidos, etc. Por otra parte, tenemos la Ley General de Responsabilidades, que bueno, fue la Ley 3 de 3, que se mejoró realmente a través del proceso legislativo. Había algunos problemas con la ley, por ejemplo, de vacío, sobre todo las responsabilidades que eran leves. Entonces, en ese sentido se mejoró. Ahorita hablamos de las declaraciones, pero digamos, en términos, yo creo que de la propia ley sí hay una gran mejora, porque por un lado se establecen conductas específicas que tienen que ver con corrupción, ese es uno. 2, se establecen los mecanismos para la investigación y cómo sancionar. Y por el otro lado, sí incluye al sector privado, tanto personas físicas como morales, que son efectivamente pues contraparte de muchos asuntos de corrupción, de modo que son también sujetos de la ley, es decir, también tienen que plegarse a lo que dice la ley. En ese sentido son 2 de las piezas clave, y luego tienes una muy importante, bueno, varias muy importantes. Una de ellas es el tema del Código Penal, que tuvo que modificarse para que los tipos penales incluyeran estos tipos, a estas conductas de corrupción. No había en México todavía esa posibilidad. Esta ley, digamos, esta reforma lo que permite es que sí se procesen.
Y luego eso nos lleva pues a las otras que tienen que ver con la Fiscalía, efectivamente, que es un tema clave, a las nuevas responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación y de la propia Secretaría de la Función Pública. Me parece que más bien por ahí es donde, ahorita platicamos de por qué sale Virgilio Andrade, pero el caso es que ¿por qué es importante esa transformación? Por un lado, el secretario de la Función Pública ahora debe ser avalado por el Senado. Ese es un punto y creo que es la razón por la cual el presidente en un buen gesto dice, pues ya vamos a entrar en el nuevo sistema, no tengo yo que hacerlo legalmente porque pues ya está, pero sí que venga uno nuevo avalado por el Senado. Y luego, y además tiene la capacidad de investigar, no solo de auditar, también la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, y no es la misma persona la que define si una falta es grave o no. El que empieza a hacer la investigación, si hay un buen basamento, efectivamente vienen cosas complejas, como son los nombramientos de las personas, como son, sobre todo yo lo que veo más difícil y donde deberíamos tener muchísimo cuidado, Fabiola, es en la réplica en los estados. Tú comenzaste el programa diciendo la presidencia metió estas controversias constitucionales. Bueno, ahí es donde tenemos muy suelto todo. Los gobiernos de los estados, prácticamente sin excepción, controlan a los otros dos poderes. No hay un balance de poderes en los estados y seguramente van a venir N,000 triquiñuelas para ver, por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal pues es estatal. Entonces, ¿qué cosa le van a poner en la redacción? ¿No? Hay que cuidarlo, pero con lupa. Entonces, sí hay mucho trabajo por delante, pero sí creo que es un parteaguas, sí creo que haya un antes y un después. Y si quieres te dejo porque para comentar otros detalles. Exactamente. Es un sistema muy ambicioso, un sistema que pretende limpiar a las autoridades de esta imagen de corrupción, pero creo que a la vez un reto muy grande, porque lo dijo apenas el lunes el presidente Peña Nieto, al reconocer que la sociedad mexicana se siente muy lastimada y dolida por la corrupción. Sí. Y después dice también que este sistema nacional va a permitir un servicio público más íntegro y habrá una real y efectiva rendición de cuentas. Pero justo, lo simple enunciado de la ley te permite tener un sistema íntegro, justo, honesto, te hace recuperar la confianza del ciudadano que hoy está en el suelo. Claro que no, yo recordaría precisamente que hace apenas 3 años el Ejecutivo Federal decía que las transformaciones, las grandes reformas del país ya estaban agotadas y que fue precisamente la sociedad quien le dijo que no, que faltaba todavía establecer un mecanismo muy eficaz para combatir a la corrupción. En aquel momento se pensaba desde el gobierno y de las cámaras que nombrando un fiscal anticorrupción era suficiente, pero nos dimos cuenta de que no, porque en esos meses salió lo de la Casa Blanca y las casas de Malinalco y otras más que nos demostraban contubernio entre empresarios que prestaban servicios al gobierno federal al más alto nivel, pues presidente de la República. Y eso ayudó, y qué bueno que ayudó a que se voltearan los reflectores al tema a la corrupción y sobre todo a ver cómo se combatía. Ahí fue cuando la sociedad, en lugar de hacer lo que hacen en otros países, de salir a volcarse y exigir que se salgan los gobernantes, contestó en una forma que es ejemplar y es muy democrática, y hay que hacerle el reconocimiento a los organismos empresariales, académicos que contribuyeron y que dijeron, nuestra respuesta aquí está una propuesta para que se combata la corrupción. Otros 2 elementos que me parece importante subrayar que ya se anotaban. Uno, hay, de acuerdo al transitorio, 180 días a partir de que entra en vigor el sistema. O sea, de esta semana, digamos. Ya empezó el reloj. Para que la federación y los estados armonicen, como se llama, toda su legislación, es decir, hagan las reformas necesarias para estar en frecuencia con lo que significan estas 7 leyes. A nivel federal son más de 20 leyes que tienen que modificarse. Dentro de estas, unas fundamentales, por ejemplo, la ley de obras, que por ahí es donde se va el mayor número de presupuesto en corrupción. La ley de licitaciones, también dentro de otras. Entonces, falta un trecho todavía. El Sistema Nacional Anticorrupción implica armonizar los códigos penales, pero ya nace con un pequeño
foco de atención que es el descontento del sector empresarial por el artículo 132. Platica. Por el 32. Por el 32. Bueno, lo que pasa es que el artículo 32 de la ley que decía que todos tenían que, todo el mundo tenía que presentar su ley 3 de 3, sus formatos 3 de 3, implicaba, digamos, nulificar el sistema para acabar pronto. ¿En qué sentido? En que todas las personas que tuvieran algún trato económico, físicas y morales, y los empleados de las morales, tenían que presentar su declaración 3 de 3. Entonces, el mesero de cualquier restaurante que le hacía una factura a algún funcionario público que era pagado con recursos públicos, ese mesero y los cocineros y el ballet parking, si son empleados de ahí, tenían que presentar su 3 de 3. Así de absurdo era. Han hecho también de que si los becarios de CONACYT, bueno, los beneficiarios de Prospera, ¿sí? ¿No? Para acabar pronto. Entonces, era absurda y fue, bueno, quién sabe qué haya sido, Sí. una locura. Ahora, también se cargaron ahí el artículo 29, que ya no se tocó y que quedó en realidad, a mi modo de ver, pudo haber quedado mucho más pulcro, mucho más certero desde el punto de vista jurídico, porque se mete un concepto que es el de que se tendrá que presentar las declaraciones siempre y cuando no afecte tu vida privada. Pero ese concepto de vida privada no está en nuestro marco jurídico. Entonces, seguramente lo que va a haber van a ser amparos, va a haber litigios en ese sentido, y seguramente va a llegar a la Suprema Corte, y la Suprema Corte va a acabar legislando lo que los legisladores pues no quisieron tomar ese papel. Entonces, yo creo, y aquí me gustaría comentarle a Rafael, ¿por qué creo que no es lo mismo un empresario o una persona que contrata con el sector, un privado, que un servidor público? Porque quien está pagando los recursos, quien tiene la confianza pública, por ejemplo, tú que eres representante del pueblo, no es lo mismo ser representante del pueblo que ser un pobre infeliz como tú, como yo, ¿no? Que no, en el sentido de que no me está pagando a mí el pueblo, la gente, está pagando una organización que tiene sus recursos y que reporta al SAT y reporta ya sus cosas. Y con este ejemplo creo que va a ser muy claro. Creo que no es lo mismo si el presidente de la compañía más importante de México comete un fraude sonoro a que si lo comete el presidente de la República. Pues no es lo mismo. O sea, el tema de la Casa Blanca no hubiera sido tema si no hubiera sido el presidente. Claro. O sea, el presidente de una empresa que hubiera hecho exactamente lo mismo de la Casa Blanca, no se hubiera ni siquiera, si acaso le hubieran llamado la atención, a lo mejor pasa algo ahí entre las empresas, pero públicamente nadie se hubiera dado cuenta siquiera. Entonces, ahí es una diferencia, porque hay una cosa que se llama el public trust, digamos, que es cómo hay uno como ciudadano deposita en alguien más la confianza, pues para que gobierne. Y en ese sentido tiene una responsabilidad diferente de alguien que no tiene ese tipo de característica. Ahora, dicho eso, es claro que tienen que estar supervisados los empresarios, claro que tienen que estar, y por eso está metido en la ley 3 de 3, también está en las compras. Se tiene que revisar la ley de adquisiciones. Yo estoy también de obra pública, definitivamente. Pero ahí hay, por ejemplo, muchísimos requisitos que ya presentan las empresas, sus estados financieros, sus consejos de administración, etcétera, que son tomados o deben de ser tomados en cuenta. Quizás a veces no se toman en cuenta, pero es otro problema. Pero de que están dando mucha información, la están dando. Entonces, creo que por eso no aplica una cosa y la otra. Ahí por eso difiero. Pero bueno, independientemente de eso, como quedó la ley, es que sí habrá la obligación de la publicación de estas 3 formatos, pero los formatos no quedaron definidos. Los formatos tendrán que ser definidos por el propio sistema a propuesta del Comité Ciudadano. Entonces ahí como que se pateó la pelota al Comité Ciudadano, se le echó la bolita al Comité Ciudadano y luego del Comité Ciudadano al Comité Regulador, que es el donde están también las instancias públicas, ¿no? Sí. Entonces, eso está en ese proceso, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto ya vimos que los 3 presidentes de los partidos pues muy importantes ya presentaron su 3 de 3, o sea, desde que Enrique Ochoa presentó la suya, luego ya salieron los otros a presentar, lo cual qué bueno, muchos gobernadores lo han hecho y otros no.
Vamos a ver qué sucede, pero me parece que, como ustedes han mencionado, hay un gran acicate de parte de la sociedad, los reflectores están puestos ahí, y quizás eso vaya a facilitar que la réplica en los estados sea menos tortuosa de lo que podría haber sido si no tuviéramos estos reflectores. Ajá. Entonces eso creo que va a ser importante. Ahora, el punto, Rafael, sí es muy interesante porque efectivamente tanto autoridad como representantes populares ejercen el recurso público. Ustedes son, no me refiero a ti como legislador, pero sí, como algún funcionario, son los que deciden cómo van a tener algún contrato con alguna empresa, ya sea dependiendo del monto, por licitación o por asignación directa, o sea, hay muchos mecanismos. Pero finalmente quien debiera cuidar el dinero del pueblo es el funcionario, el representante popular. De alguna manera está más obligado a ser transparente y honesto. ¿Tú crees que se logrará? Precisamente por eso yo soy de los convencidos de que más allá de que si está en riesgo la familia, la vida privada o esto, quien se dedica a la política tiene que ser transparente. Porque cualquier lugar, es una persona pública, quien nos está escuchando, que nos está viendo, sabe que conoce a un funcionario que entró con una casita, con un carrito, con un bochito y salió con residencias y todo. Entonces, de verdad que es necesario, y los números lo dicen, 2% del PIB se va en corrupción, no, hasta el 8. Los más, de 2 al 8, que es casi $1 billón por año. Y la corrupción sí es progresiva, porque los más pobres pierden más por corrupción que los que más ganan. Estamos hablando de señales, y el empresario que hace negocios, pues ¿quién le regaló la Casa Blanca al presidente? Pues fue un empresario, y tiene que tener alguna sanción, sí, pero yo digo, antes de que digan, pues investígueme si cometo algún ilícito, que se comprometan también si son parte de la sociedad. Me parece, Enrique tiene razón, la redacción del artículo 32 era muy desafortunada, y qué bueno que se corrigió. Es que imposibilitaba el funcionamiento del sistema. Pero ahora hay que ver cómo sí salen las cosas. Ya está el 29, como está el 32, creo que está la acción de inconstitucionalidad que se está promoviendo por varios legisladores, que revisará la Corte, pero también está la acción legislativa. Y yo creo que todavía los académicos, los centros de estudio, la sociedad que ha participado en la elaboración, tiene que trabajar en la perfección de estos instrumentos. Son perfectibles. Así es. Vamos con los legisladores a revisar de qué manera pueden tener una mejor redacción del artículo 32 para tratar de incluir, sí, al empresario, y 29, sí, y el 29, pero para que los empresarios puedan presentar también su 3 de 3. Pero hizo una observación muy importante. Finalmente había un empresario que ofreció una casa blanca, bonita, pero había un funcionario que lo aceptó o que lo propuso, no lo sabemos. También es bueno, por es que eso el funcionario, la esposa del funcionario. Sí, o en este caso la esposa del funcionario. No era el funcionario, fuera la esposa. Pero en este punto me gustaría mucho, Enrique, que tú nos dieras esta opinión, porque nos guste o no, hasta en ese momento que se destapó el tema, no era ilegal. Ni hasta antier era ilegal. Fíjate. O sea, perdón, antier no, el domingo hasta no era ilegal. Domingo. No era ilegal porque no estaba ni siquiera tipificado el conflicto de interés en nuestra legislación. Como tampoco estaban tipificadas otras cosas, que ahora sí están. Entonces, ese fue un tema de conflicto de interés clarísimo para todos nosotros, pero no era ilegal. Entonces, me parece que parte de las bondades del sistema actual es que justamente está incorporando muchas de las cosas que todos decíamos que era corrupción, pero que no era ilegal y que no se podía perseguir. O bien incluso la forma de tipificar, o sea, de redactar en el Código Penal, algunas de estas conductas estaban de tal manera que era imposible procesar a nadie. Entonces, y luego nos quejamos, ¿no? Este cuate entra y lo sacan, y lo sacan, y lo sacan, pues porque no hay manera, o no había manera. Entonces, se trabajó mucho. Nunca caían los peces gordos que nos prometían. Exactamente. Ese es un tema. Y el segundo es que tiene que ver con lo que decía Rafael también, con la cuestión de que no solo se incluyen estos temas en la ley, en la parte penal, sino que además se va por las, no lo dijiste así, pero implicaste, se va por redes de corrupción. Es decir, la manera de investigar, cuando yo dije hace un ratito, la cuestión de investigación, lo que tiene que ver es cómo vas a llegar a todos, porque el tipo de evidencia que se permite a través de estas leyes ya no es la misma de siempre.
ya no es el documento, o sea, siempre se pescaba al pobre infeliz que le hacían firmar el último cheque, o sea, la última firma, ese es el que pescaba, que era como un chivo expiatorio. Bueno, lo que permite el sistema es irse por redes completas, cosa que antes no, porque el tipo de evidencia que se permitirá abarca muchas más cosas. Entonces, eso creo que va a facilitar a que estas cosas puedan funcionar. Pero como tú dices, o sea, esto va a tomar un rato. Yo sí quisiera decirle al auditorio que no esperen que mañana las cosas van a cambiar. Ojalá que no se vea como que es voluntad política, porque a veces parece que es más voluntad política que un respaldo institucional. Y lo que quisimos en las organizaciones que estuvimos promoviendo esto era, no, vamos a darle instituciones, vamos a dar leyes que no dependan de la persona que está en el poder, ni tampoco de las elecciones del 5 de julio pasado, o sea, no, sino que sea algo que ya esté funcionando. Rafael, ¿tienes confianza? Yo confío en los especialistas nos han dicho que el sistema va a comenzar a dar frutos dentro de varios años, unos 10 años, dicen los más pesimistas, los más optimistas dicen que antes. Confío en la sociedad de que conjuntamente cada quien ponga lo que le corresponde, pero también tengo claro que la gente va a comenzar a recobrar confianza cuando sepa de un alto acto de corrupción que lleve a la cárcel al funcionario público y a quienes estuvieron con él confabulados para ese acto. Entonces vamos a iniciar a retomar la confianza. Ya tenemos que dar pasos los representantes populares, por ejemplo, aunque no esté en la ley como obligación, tenemos que presentar la 3 de 3. ¿Tú ya presentaste la 3 Sí, desde el año pasado, por invitación de las organizaciones, la presentamos. Y hay que actualizarla continuamente para que vean cómo va evolucionando el patrimonio, y eso es muy importante. Creo que es una obligación. Tenemos ya herramientas, una herramienta muy importante que señalabas hace un momento de manera de pregunta, bueno, ¿qué está haciendo los representantes populares? Con la reforma de la Auditoría Superior de la Federación ya puede hacer auditorías casi en tiempo real, es decir, si detecta un acto de corrupción puede solicitar la información en el momento. Ya no nos vamos a esperar. Cada año, que por cierto en la Cámara tenemos como 3 rezagos de cuentas públicas que no se han revisado exhaustivamente, entonces es un gran avance el que haya instrumentos, tiempos para que si se detecta un acto inmediatamente solicite. Y además, permíteme agregar, Rafael, en ese tema, además la auditoría ahora puede hacer investigación y puede llevar a consignar al juzgado. O sea, no, ahorita ¿qué pasaba? Hasta hace poquísimo, hasta hace la semana pasada, ¿no? Llegaba la auditoría, ¿cuántas notificaciones tenía? No, más de 90. Tenía, miles de problemas. Bueno, no pasaba nada, porque no tenía la capacidad de llevar al juzgar. Y eso ya cambió. Entonces, digo, no hay que ser tampoco ingenuos, pero tampoco hay que ser, yo creo que sí va a ir funcionando poco a poco y va a empezar a cambiar la cultura, que va a empezar a cambiar los hábitos que tenemos. Ahora ya se pueden iniciar procedimientos administrativos y penales. Y por último, cerrar esto es muy importante. Debemos de dejar de proteger a la clase política, desaparecer el fuero constitucional, que es una carta de impunidad, porque ahora los funcionarios de alto nivel se escudan o nos escudamos en él. Esa sería una buena idea. Que se me retire. Entonces, es una carta de impunidad. Muchísimas gracias, Rafael Hernández, diputado del PRD, Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, y gracias a ustedes. Ahí está, vayamos por el fuero constitucional entonces. Sin duda, ese es el tema. Sí, gracias a ustedes, quédense en la... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.